Reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los proyectos pedagógicos de aula. Los proyectos pedagógicos de aula son una estrategia pedagógica que tiene como objetivo lograr un aprendizaje significativo en todos los estudiantes. Lo que pretende el trabajo por proyectos de aula es cambiar un poco ese paradigma de enseñanza tradicional donde todo se va por memoria y repetición por una enseñanza más contextualizada. Los estudiantes aprenden cosas que pueden aplicar en la vida real y esto lo que genera en ellos es una mayor motivación por aprender, además que el trabajo por proyectos está basado en los intereses de los estudiantes, entonces esto es lo que hace es que haya una mayor participación por parte de ellos. El trabajo por proyectos está basado en un modelo constructivista, teniendo en cuenta pues todos los aportes que han dado psicólogos y educadores como Vygotsky, Piaget, Brunner y Dewey. En el texto se exponen algunas propuestas de metodología de los PPA y aunque tienen o dan algunos aportes importantes, carecen como de detalles para su planificación y desarrollo. Es por esta razón que los autores del artículo proponen que la metodología para la gerencia de los proyectos del PMI sería una muy buena referencia que se podría utilizar para la planificación de los proyectos pedagógicos de aula. Teniendo en cuenta esto, los proyectos deben tener 4 fases definidas. Primero la conceptualización, segundo la planificación, tercero el desarrollo y cuarto el cierre. En estas 4 fases, una de las más importantes es la fase de la planificación, donde se debe definir previamente todas las actividades que se van a desarrollar durante el proyecto y los recursos que se necesitan para desarrollar estas actividades. Es por esto que la fase de planificación tiene como 9 subfases o 9 áreas que se deben tener en cuenta. La fase cero se denomina selección del tema del proyecto y bautizo. En esta parte el docente lo que tiene que hacer es observar qué cosas son las que llaman la atención a sus estudiantes, cuáles son las que más les interesan y debe registrarlas para que después le proponga algunos temas a sus estudiantes y que sean ellos que escojan cuál de esas cosas quieren aprender. Y luego que ya se haya hecho todo este proceso de selección de la temática, los estudiantes deben ponerle su nombre a su proyecto. La fase uno se denomina planificación del alcance del PPA. En esta fase el docente lo que debe hacer es una descripción del proyecto, de lo que se trata el proyecto, debe hacer una justificación. También el docente lo que debe hacer es, de acuerdo a las exigencias de lo que los niños deben aprender en ese nivel de la primera infancia, él debe justificar de qué manera los niños a través de ese proyecto van a aprender o van a desarrollar las habilidades que necesitan desarrollar de acuerdo a su edad. Y luego el docente debe formular las actividades que se van a desarrollar durante todo el proyecto, todas obviamente enfocadas hacia adquirir esos aprendizajes que los niños necesitan. Y finalmente él debe eh, como tomar en cuenta o tener en cuenta todos los recursos que necesita para desarrollar esas actividades. La fase 2 se denomina planificación del tiempo del PPA.
En esta fase el docente lo que debe hacer es determinar cuánto tiempo se demora cada actividad que se planificó, y ya después de tener en cuenta esto, pues podrá saber cuánto tiempo dura el proyecto en total. La fase 3 se denomina planificación de los costos y las adquisiciones del PPA. En esta fase el docente lo que debe hacer es mirar todos los recursos que él necesita y cuál es el costo de cada uno de esos recursos que necesita para desarrollar las actividades, el costo por cada estudiante que tiene y también el costo eh, total, pues por todo su salón, y cuánto se va a gastar en dinero en todo el proyecto. La cuarta fase se denomina planificación de la calidad del PPA. En esta fase el docente lo que debe hacer es como un seguimiento de cómo sus estudiantes están eh, tomando el proyecto, si realmente les está interesando, si realmente están aprendiendo. Es como una evaluación que se debe hacer durante el proyecto para saber cómo va, si va por buen camino, si sus estudiantes están interesados, etcétera. La fase 5 se denomina planificación de los recursos humanos del PPA. En esta fase el docente deberá identificar a qué personas necesita para desarrollar su proyecto. La fase 6 se denomina planificación de las comunicaciones del PPA. En esta fase el docente debe determinar en qué momento debe comunicarse eh, con ciertas personas para llevar a cabo las actividades, como por ejemplo si hay alguna salida pedagógica, pues debe informarle a los padres de esta salida para que ellos autoricen el permiso, para que sus hijos puedan participar de esa actividad. Entonces el docente debe estar atento para realizar esa comunicación con ellos. La fase 7 se denomina planificación de los riesgos del PPA. En esta fase el docente lo que debe hacer es identificar esos factores de riesgo que pueden de pronto afectar a sus estudiantes, sobre todo si hay salidas fuera del colegio. Entonces deben mirar a ver para tener un control y que todo pues esté bien. Y finalmente la fase 8 se denomina evaluación del PPA. En esta fase el docente lo que debe realizar es una evaluación del cumplimiento de los objetivos del aprendizaje, pues, que se plantearon al inicio del proyecto. Como conclusión, podríamos afirmar que los proyectos pedagógicos de aula deben ser gerenciados, lo que requiere no solamente conocimientos específicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también conocimientos asociados como a la dirección, a la planificación, a la organización, para que esto pueda llevarse a cabo de manera estructurada.